Hola, soy Arely Fuentes y me alegra mucho que estés aquí en este espacio donde aprendemos de lo que vivimos, de lo que creemos y cómo podemos realmente seguir a Jesús en todo lo que hacemos. Espero que este episodio sea de gran inspiración para ti, que te llegue al corazón y sobre todo que te acerque más a Él. Si te ayudó, compártelo con otras personas. Recuerda que nos puedes escuchar en YouTube, Spotify y en Apple Podcasts. ¿Qué les parece si comenzamos con el episodio de hoy? A lo largo de nuestra vida atravesamos etapas donde alguien dice algo que no es verdad sobre nosotros. Y es una mentira que es falso y que a veces no la terminamos creyendo nosotros mismos. Y estas palabras nos afectan, las aceptamos como verdad y nos pueden detener, ya sea en nuestro desarrollo, en nuestras enseñanzas o en cómo nos vemos nosotros mismos como personas. Esta semana encontré un versículo que creo que es una joya en la palabra de Dios y lo encontramos en Mateo 13:33. Aquí dice que Jesús usa una situación para hablar sobre el reino de Dios. Dice cómo la levadura es utilizada por una mujer para hacer pan. Dice, aunque se puso solamente una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Lo que vemos es que algo tan pequeño como la levadura que se mezcla con la harina ayuda a que ésta se infle y llegue a tener una influencia en cada una de sus partículas. Y las cosas pequeñas pueden tener un gran impacto, una gran influencia. Jesús estaba tratando de alentar a sus discípulos usando lo que veían diariamente. Vaya, estaba usando el pan de cada día. Y les decía que ellos son parte de esa levadura, que aunque son solamente 12, aunque eran rechazados por la gente, los menospreciaban, los hacían menos, serían ellos los que iniciaran la iglesia que conocemos hoy en día. Entonces también quiero que veamos un versículo en 1 Samuel 17, donde David, antes de que pelee con Goliat, este versículo nos habla de la seguridad que él tenía realmente en Dios y de lo que Dios iba a hacer a través de él y cómo iba a obtener la victoria. 1 Samuel 17:46 al 47 dice, hoy el Señor te conquistará y te matará y te cortará la cabeza. Luego daré los cadáveres de los hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos saben que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Entonces David menciona dos armas aquí, tenemos la espada y la lanza, pero dice que no sería a través de estas armas. A pesar de que tenían una gran influencia en las guerras, Dios usaría un joven pastor, una onda y una piedra para derribar a un gigante y a todo un ejército. Entonces lo que vemos es que las cosas pequeñas dentro del reino de Dios tienen una gran influencia, tienen una función especial. Dios humilla al orgulloso usando lo que parece insignificante en este mundo. Por eso creo que necesitamos prestar atención a esas cosas pequeñas de nuestras vidas, ya sean positivas o negativas. Si volvemos a Mateo, vemos cómo la mujer toma algo pequeño, lo mezcla con la harina, y de la misma manera, cuando tomamos algo pequeño y lo mezclamos en nuestras vidas, eso tiene una influencia en tu vida y en la mía, ya sea para algo positivo o ya sea para algo negativo. Entonces vemos en Génesis 3:4 una mentira tan pequeña que se le dijo a Eva y tuvo consecuencias muy grandes el pecado que vemos en el mundo en estos días. Génesis 3:4 se le dice a Eva que no moriría, y eso es lo que le respondió la serpiente a Eva. No morirá. Una mentira corta y simple, pero con consecuencias enormes. Y aquí es donde debemos detenernos a pensar. ¿Cómo detenemos esas mentiras que creemos para que no tengan el poder sobre nuestras vidas? ¿Cómo resistimos esas pequeñas tentaciones como la lujuria, la avaricia, el dinero, el orgullo, antes de que echen raíz en nuestras vidas? Porque esas cosas pequeñas pueden terminar esclavizándonos a nosotros. Y por el otro lado, ¿cuáles son esas cosas pequeñas en el reino de Dios para nuestras vidas? Bueno, tenemos orar, leer la Biblia y tener comunión unos con otros e ir a la iglesia. Pero a veces pensamos, bueno, orar, mejor me comunico con la gente en TikTok, ¿no? Tengo mejor relaciones con ellos. En lugar de orar, busco relaciones en TikTok. Leer la Biblia, bueno, Jesús lloró, vamos, ya leí mi versículo del día, vamos a echarnos la serie en Netflix. Ir a la iglesia, mejor me pongo a ver el Super Bowl. Pero esas cosas pequeñas en el reino de Dios, Jesús nos mostró que son herramientas muy importantes y que tienen una gran influencia en tu vida y en la mía. En Mateo 4, cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo, él responde con algo pequeño, pero muy poderoso en Mateo 4:4. Jesús les dice que la gente no solamente vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento oscuro y difícil para Jesús, Jesús vuelve a la escritura, vuelve a lo esencial. En Marcos 14:36, justo antes de que fuera llevado a la cruz, Jesús ora diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está a punto de recibir la ira de Dios y en ese lugar y en esa agonía
aún en medio del dolor, se rinde a la voluntad de su Padre. Lo pone todo en las manos de Dios. Jesús nos muestra en los momentos difíciles debemos volver a lo pequeño, leer, orar y buscar a Dios. No dejarnos llevar por las grandes promesas vacías de este mundo, sino aferrarnos a esas cosas pequeñas en el reino de Dios, como la levadura. Así como el pan se eleva, si nos aferramos a esas cosas pequeñas del reino de Dios, seremos elevados nosotros también. Jesús dio su vida por nosotros para que seamos transformados en nuevas criaturas, no por la grandeza humana, sino por el poder de las cosas pequeñas del reino de Dios. Y me gustaría terminar con una pregunta. Entonces, ¿cómo vas a permitir que esas cosas pequeñas del reino de Dios tengan una influencia en tu vida?